El artículo de Jack Alexander acerca de Anota. La publicación de Alcohólicos Anónimos, por Jack Alexander en el número del 1 de marzo de 1941 de The Saturday Evening Post fue un acontecimiento decisivo en la historia de esta comunidad. Aunque anteriormente había aparecido otro artículo en una revista nacional, el reportaje del Post acerca del puñado de hombres y mujeres que habían logrado su sobriedad por medio de AA contribuía grandemente al arranque de interés que establecía la comunidad a nivel nacional e internacional. La crónica del Post nos recuerda el desarrollo de AA en un plazo de tiempo relativamente corto. En 1941, aproximadamente 2.000 hombres y mujeres estaban viviendo el programa de AA con éxito. Hoy día, hay más de 2 millones de miembros que se reúnen regularmente en más de 100.000 grupos en los Estados Unidos y Canadá y en otros 170 países. En 1941, Jack Alexander informó del sentimiento de humildad y de servicio que distinguía el programa de AA y a aquellos que lo practicaban en aquel entonces. Desde ese tiempo, Alcohólicos Anónimos ha experimentado un crecimiento tremendo. No obstante, la misma conciencia de la necesidad de seguir sirviendo a nuestros compañeros alcohólicos en un espíritu de utilidad y humildad constituye todavía la piedra angular de nuestra sociedad. Con este mismo espíritu volvemos a imprimir este artículo histórico para todos aquellos miembros, nuevos y veteranos, que comparten un interés en los primeros días de Alcohólicos Anónimos. Recordamos a los lectores que este artículo fue publicado por primera vez en marzo de 1941. Época en que AA tenía menos de 6 años de existencia. Al leer las referencias a las fechas, a los intervalos de tiempo y al número de miembros de los diversos grupos, este hecho debe tomarse en cuenta. En las páginas 13 y 14 se describe la ayuda prestada por John D. Rockefeller en los primeros días de la comunidad. Esa ayuda, aunque modesta, fue importante para AA. En aquellos días difíciles, aún más importante, quizá, fue la conclusión de que AA debía pagarlo todo por sí misma, conclusión que condujo a la vital y distintiva tradición de automantenimiento de la comunidad. Hoy en día, los servicios mundiales de AA se mantienen completamente por las contribuciones de los miembros y grupos de AA y por la venta de libros y folletos. La Oficina de Servicios Generales ahora tiene un local más espacioso, tiene empleados AA y no alcohólicos, igualmente dedicados. La Fundación Alcohólica se ha convertido en la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, compuesta de 21 custodios, de los cuales 7 no son alcohólicos. Esta sencilla estructura, que ha resultado ser de tanta importancia para el desarrollo de AA, se parece muchísimo a la que Jack Alexander encontró en 1941, Alcohólicos Anónimos. Por Jack Alexander. Una tarde, hace algunas semanas, 3 hombres se encontraban sentados alrededor de la cama de un paciente alcohólico en el pabellón psicopático del Hospital General de Filadelfia. El hombre en la cama, que era para los otros un completo desconocido, tenía la expresión cansada y ligeramente estúpida que tienen los borrachos mientras se les está desnublando la mente después de una borrachera. Respecto a los visitantes, lo único digno de mencionar, salvo el contraste patente entre su bien arreglada apariencia y la del paciente, era el hecho de que cada uno había pasado repetidas veces por el mismo proceso de desintoxicación. Eran miembros de Alcohólicos Anónimos, un grupo de ex bebedores problema que se ofrecen para ayudar a otros alcohólicos a superar su adicción a la bebida. El hombre en la cama era mecánico. Sus visitantes habían tenido su formación en las universidades de Princeton, Yale y Pensilvania. Y eran de profesión, un vendedor, un abogado y un publicista. Hacía menos de un año, uno de ellos había estado en ese mismo pabellón, atado a la cama. Uno de sus compañeros había sido lo que los alcohólicos llaman un viajero de sanatorios. Se había trasladado de un lugar a otro, dejando perplejos al personal de las más destacadas
Instituciones del país para el tratamiento del alcoholismo. El tercero había pasado 20 años, sin ser nunca internado, haciéndose la vida imposible a sí mismo y amargándoles la vida a su familia y a sus patrones, así como a multitud de parientes bien intencionados que tenían la temeridad de intervenir. El aire del pabellón estaba cargado del aroma de paraldehído, un cóctel desagradable que huele a una mezcla de alcohol y éter y que los hospitales a veces utilizan para reducir gradualmente el consumo de alcohol del paciente y para apaciguar sus nervios retorcidos. Los visitantes parecían estar inconscientes de todo esto y del ambiente lúgubre que impregna aún los más amenos pabellones psicopáticos. Fumaban y hablaban con el paciente durante unos 20 minutos y luego, dejándole sus tarjetas personales, se marcharon. Si el hombre en la cama tuviera el deseo de volver a ver a alguno de ellos, le dijeron, no tendría que hacer más que llamar por teléfono. Le dejaron bien claro que si él verdaderamente te quería dejar de beber, ellos no vacilarían en dejar su trabajo o levantarse en medio de la noche para llegar a toda prisa a donde estuviese. Si él optaba por no llamarlos, no los vería más. Los miembros de Alcohólicos Anónimos no persiguen ni miman a los candidatos reacios, y conocen los trucos curiosos del alcohólico, como los estafadores reformados conocen el arte de estafar. En esto radica una gran parte de la fuerza distintiva de un movimiento que, en los últimos 6 años, ha traído la recuperación a unos 2.000 hombres y mujeres, un gran porcentaje de los cuales habían sido considerados como desahuciados por la medicina. Los doctores y los clérigos, trabajando juntos o separadamente, siempre han logrado salvar a unos cuantos alcohólicos. En otros casos muy contados, los bebedores mismos han encontrado sus propios medios para dejar de beber. Pero los progresos que se han hecho en tratar el alcoholismo han sido en general insignificantes. Y sigue siendo uno de los grandes enigmas sin resolver de la salud pública. El alcohólico, susceptible y receloso por naturaleza, prefiere que se le deje en paz para resolver su problema, y tiene una habilidad conveniente para hacer la vista gorda a la tragedia que está causando a la gente más allegada a él. Se aferra desesperadamente a la convicción de que, aunque no había dominado el alcohol en el pasado, en el futuro logrará convertirse en un bebedor controlado. Una de las criaturas más extrañas de la medicina, el alcohólico a menudo es una persona de gran agudeza e inteligencia. Disputa diestramente con los profesionales y los parientes que intentan ayudarle y le da una satisfacción perversa confundirles en un argumento. No hay ninguna excusa engañosa para beber que los miembros de Alcohólicos Anónimos no hayan oído o, quizá, utilizado ellos mismos. Cuando uno de sus candidatos les cuenta una racionalización para emborracharse, ellos le responden con media docena de sus propias experiencias. Esto lo desconcierta algo, y se pone a la defensiva. Al mirarlo pulcramente vestidos y afeitados que están, les acusa de ser santurrones, que no tienen la menor idea de lo que es luchar con la bebida. Le responden relatando sus propias historias, los tragos dobles de escocés o de coñac. Antes de desayunar, la vaga sensación de malestar que precede a una parranda, el despertarse después de una juerga sin poder rendir cuenta de sus acciones de los últimos días y el obsesionante temor ante la posibilidad de haber atropellado a alguien con su coche. Le cuentan de las botellas de ginebra de un cuarto litro escondidas detrás de un retrato o en otros diversos escondrijos desde el sótano hasta el ático, de haber pasado días enteros sentados en un cine para así resistir la tentación de beber, de irse furtivamente de la oficina durante el día para echarse un traguito. Hablan de haber perdido sus trabajos, de robar dinero de los bolsos de sus esposas, de mezclar un poco de pimienta con el whisky para darle un sabor picante, de beberse sedantes disueltos en agua de quinina o de emborracharse con enjuague o puro tónico para el cabello, de estar acostumbrado a instalarse a la entrada de la taberna unos 10 minutos antes de que se abra. Describen las manos tan temblorosas que no podían levantar el vasillo a la boca sin derramar todo el contenido, la alternativa ingeniosa de tomarse bebidas fuertes en una jarra de las de cerveza que podían estabilizar agarrándola con 2 manos, aunque se corría el riesgo de mellarse los dientes, o de atar una servilleta al vaso, pasarla en un lazo por detrás de la nuca y,
como si fuera una polea, tirar del cabo libre para así levantar el vaso a la boca, manos tan temblorosas que parecía como si estuvieran a punto de partirse de las muñecas y salir volando por el espacio, el quedarse sentado largas horas sobre las manos para que no lo hagan. La narración de estos y otros secretos típicos de la carrera del bebedor normalmente logran convencer al alcohólico de que está hablando con hermanos de sangre. Así se tiende un puente de confianza sobre un vacío que había obstaculizado al ministro, al sacerdote y a los parientes desventurados. Por medio de esta conexión, los técnicos de AA le comunican al alcohólico, poco a poco, los detalles de un programa para la vida que ha dado buenos resultados para ellos y que, según creen, puede hacer lo mismo para cualquier alcohólico. Consideran como fuera de su órbita únicamente a aquellos que son psicopáticos o que ya sufren del impedimento físico conocido como cerebro mojado. Al mismo tiempo, procuran que el paciente reciba los cuidados médicos que le sean necesarios. Muchos médicos y miembros del personal de instituciones de todas partes de este país ahora recomiendan AA a sus pacientes. En algunas ciudades, los tribunales y los encargados de libertad vigilada cooperan con el grupo local. En los pabellones psicopáticos de algunos hospitales municipales se les concede a los trabajadores de AA los mismos privilegios de visita que tienen los miembros del personal. Uno de estos hospitales es el Hospital General de Filadelfia. El Dr. John F. Stauffer, jefe de psiquiatría, dice, los alcohólicos que atendemos aquí son en su mayor parte aquellos que no pueden costearse un tratamiento privado y eso es, con mucho, lo mejor que les hemos podido ofrecer. Incluso en aquellos que a veces reingresan en el hospital, vemos una transformación profunda de personalidad. Apenas se les puede reconocer. La revista médica de Illinois, en un comentario editorial el pasado mes de diciembre, iba aún más lejos, diciendo, es un verdadero milagro. El que una persona, que ha estado durante años casi constantemente bajo los efectos del alcohol, y en quien sus amigos han perdido toda confianza, pase una noche entera cuidando a un borracho, administrándole a intervalos determinados una pequeña dosis de alcohol de acuerdo con lo recetado por el médico, sin tomarse él mismo ni una gotita. Esto se refiere a un aspecto común de las aventuras a veces fantásticas a las que se dedican los trabajadores de AA. A menudo supone no solo sentarse al lado del borracho sino también encima de él, visto que el impulso de tirarse por la ventana parece serles atractivo a muchos alcohólicos que están borrachos. Solo un alcohólico puede quedarse sentado sobre el pecho de otro durante horas con la apropiada combinación de disciplina y compasión. Mientras yo estaba viajando recientemente por el este y medio oeste del país, tenía la oportunidad de conocer y hablar con muchos AA, como se llaman a sí mismos, y me parecían ser gente extraordinariamente tranquila y tolerante. De alguna manera, parecen estar mejor integrados que el grupo medio de gente no alcohólica. Su transformación, de gente que luchaba con la policía, que bebía alcohol de quemar y, en algunos casos, maltrataba a sus esposas, fue asombrosa. Entre el personal de uno de los periódicos más influyentes del país, descubrí que el redactor local, el asistente del redactor local y un reportero conocido a nivel nacional eran miembros de AA, y que tenían la segura confianza de su jefe, el editor. En otra ciudad, vi a un juez poner en libertad condicional, bajo la custodia de un miembro de AA, a un individuo convicto de haber manejado borracho. Aquel, durante sus días de bebedor, había destrozado varios coches y se le había suspendido su licencia. El juez lo conocía, y no dudaba en confiar en él. Un ejecutivo brillante de una empresa publicitaria reveló que, hacía 2 años, estaba mendigando por las calles y durmiendo en los portales. Tenía un portal predilecto que compartía con otros vagabundos y ahora, cada 2 o 3 semanas, vuelve allí para hacerles una visita y para asegurarse a sí mismo que no está soñando. En Akron, como en otros centros manufactureros, los grupos tienen una gran participación por parte de la clase obrera. En el Club Atlético de Cleveland, almorcé con 5 abogados, un contable, un ingeniero, 3 vendedores, un agente de seguros, un comprador, un camarero de bar, el gerente de una cadena de tiendas, el gerente
de un almacén independiente, y el representante de una empresa industrial. Eran miembros de un comité central que coordina los trabajos de 9 grupos locales. Cleveland, con más de 450 miembros, es el más grande de los centros de AA. Los que le siguen en tamaño se encuentran en Chicago, Akron, Filadelfia, Los Ángeles, Washington y Nueva York. En total hay grupos en unas 50 ciudades, grandes y pequeñas. Al hablar de su trabajo, los AA describían el de rescatar a los borrachos como un seguro para ellos mismos. La experiencia dentro del grupo ha demostrado, decían, que una vez que un bebedor recuperado afloja en este trabajo, aumenta la probabilidad de que vuelva a beber. Todos abundaban en la opinión que no hay alcohólicos. Si se es alcohólico, es decir, una persona incapaz de beber normalmente, se sigue siendo alcohólico hasta morir, al igual que el diabético sigue siendo diabético. Lo mejor que puede esperar es convertirse en un caso detenido, utilizando el trabajo de rescatar a otros alcohólicos como su insulina. Esto, por lo menos, lo dicen los AA, y la opinión médica parece apoyarlos. Con pocas excepciones decían que han perdido totalmente el deseo del alcohol. La mayoría sirve bebidas alcohólicas en sus casas cuando tienen invitados, y siguen acompañando a sus amigos que beben a los bares. Los AA se contentan con refrescos o café. Uno de ellos, director de ventas, hace el papel de camarero de bar durante la celebración anual que su empresa efectúa en Atlantic City y pasa la noche arropando a los celebrantes en la cama. Solo unos pocos de aquellos que se recuperan, no pierden la impresión de que en cualquier momento pueden tomarse un trago inconscientemente y lanzarse a una juerga desastrosa. Una A que es oficinista en una ciudad del este no se ha echado una copa desde hace 3 años, pero dice que todavía al acercarse a un bar tiene que acelerar el paso para evitar la tentación, pero este hombre es una excepción. La única resaca de sus días desenfrenados que aflige a los AA es una pesadilla que se repite. En ella, se encuentran bien metidos en una borrachera desbocada, tratando desesperadamente de ocultar su condición ante la comunidad. En la mayoría de los casos, dentro de poco tiempo, incluso este síntoma se desvanece. Sorprendentemente, entre estos individuos que antiguamente iban perdiendo trabajo tras trabajo a causa de la bebida, se dice que el índice de empleo es alrededor del 90%. Respecto a los bebedores no psicopáticos que sinceramente desean dejar de beber, los trabajadores de Alcohólicos Anónimos dicen tener un índice de efectividad de un 100%. El programa no dará resultados, añaden, para aquellos que solamente deseen dejar de beber, o que deseen dejarlo por temor a perder a sus familias o sus trabajos. El deseo eficaz, dicen, tiene que estar basado en un ilustrado interés propio. El pretendiente tiene que desear alejarse de la bebida para así evitar el encarcelamiento o la muerte prematura. Tiene que estar harto de esa sombría soledad que se traga al bebedor descontrolado y estar dispuesto a empezar a poner en orden su vida desperdiciada. Ya que es imposible descalificar a todos los casos dudosos, el porcentaje real de recuperación no alcanza al 100%. Según un cálculo estimado de AA, un 50% de los ingresados se recuperan casi inmediatamente. Un 24% se reponen después de experimentar 1 o 2 recaídas, y los demás permanecen dudosos. Este índice de éxito es muy elevado. No se tienen estadísticas referentes a las curaciones tradicionales médicas y religiosas. Pero parece que su eficacia en cuanto a los casos comunes y corrientes no excede de un 2 o 3%. Aunque sería demasiado pronto todavía para decir que Alcohólicos Anónimos es la solución definitiva del alcoholismo, sus éxitos hasta la fecha han sido impresionantes, y está recibiendo un apoyo esperanzador. John D. Rockefeller contribuyó a sufragar los gastos de ponerla en marcha y ha hecho un gran esfuerzo para hacer
que otras personas prominentes se interesen en la aventura. La contribución de Rockefeller fue pequeña. Por deferencia al deseo reiterado de los fundadores de que el movimiento se mantenga en plan voluntario, sin sueldos. No hay organizadores asalariados, ni cuotas, no hay oficiales ni control centralizado. A nivel local, se cubre el alquiler de las salas de asamblea pasando la cesta en las reuniones. En los pueblos pequeños, no se hace ninguna colecta, ya que se efectúan las reuniones en domicilios privados. Una pequeña oficina en el centro de la ciudad de Nueva York sirve solamente como una central para recoger y distribuir información. No aparece ningún nombre en la puerta, y la correspondencia se dirige anónimamente a un apartado postal. Los únicos ingresos, producidos por la venta del libro que describe el trabajo, son manejados por la Fundación Alcohólica, una junta compuesta por 3 alcohólicos y 4 no alcohólicos. En Chicago, 25 doctores colaboran con Alcohólicos Anónimos de común acuerdo, contribuyendo con sus servicios y enviando sus pacientes al grupo, el cual tiene ahora unos 200 miembros. La misma cooperación existe en Cleveland y, en menor grado, en otros centros. Un médico, el Dr. W. D. Silkworth, de la ciudad de Nueva York, fue el primero en dar ánimos a la comunidad. No obstante, muchos doctores mantienen su escepticismo. Es probable que el Dr. Foster Kennedy, eminente neurólogo neoyorquino, estuviera dirigiendo sus comentarios a estos médicos al decir en una reunión el año pasado: el objetivo de los interesados en esta obra encaminada a detener el alcoholismo es alto, el éxito que han tenido es considerable, y soy de la opinión que los médicos de buena voluntad deben ayudarles. La ayuda enérgica de 2 médicos de buena voluntad, los 3. Aguiese Americe Dudley Saúl, ha contribuido grandemente a hacer del grupo de Filadelfia uno de los más eficaces entre los más recién establecidos. El movimiento en esa ciudad tuvo su comienzo de una manera algo improvisada, cuando un hombre de negocios que era un converso de AA, fue trasladado de Nueva York a Filadelfia. Por temor a recaer si no se dedicaba al trabajo de rescatar a otros, el recién llegado reunió a 3 borrachos y se puso a trabajar con ellos. Logró secarlos, y los 4 empezaron a buscar otros casos. Para el 15 del pasado mes de diciembre, 99 alcohólicos se habían al grupo. De ellos, 86 se habían abstenido totalmente del alcohol, 39 desde 1 hasta 3 meses, 17 desde 3 hasta 6 meses, y 25 desde 6 hasta 10 meses. 5 que se unieron al grupo, después de haber pertenecido a AA en otras ciudades, llevaban de 1 a 3 años sin beber. Al extremo de la escala temporal, Akron, que servía como cuna del movimiento, tiene la plusmarca de la abstinencia continua. Según un chequeo reciente, 2 miembros se han mantenido sobrios en AA durante 5 años y medio, 1 durante 5 años, 3 durante 4 años y medio, 1 durante el mismo plazo pero con una recaída, 3 durante 3 años y medio, 7 durante 3 años, 3 durante 3 años con una recaída cada uno, 1 durante 1 año y medio, y 13 durante 1 año. Anteriormente, la mayoría de los acronenses y filadelfianos no habían podido mantenerse alejados de la bebida por más de unas cuantas semanas. En el Medio Oeste, los trabajos se han hecho casi exclusivamente con aquellos que no han llegado al punto de ser institucionalizados. El grupo neoyorquino, que tiene un núcleo parecido, se especializa suplementariamente en los casos internados y ha tenido algunos logros impresionantes. En el verano de 1939, el grupo empezó a trabajar con los confinados en el Hospital Estatal de Rockland, situado en Orangeburg, un enorme sanatorio mental en que se encuentran internados los alcohólicos desahuciados de los centros grandes de población. Con el respaldo del Dr. R. E. Blaisdell, superintendente médico, se formó un grupo dentro de los muros y se efectuaban reuniones en el salón de recreo. Los AA de Nueva York fueron a Orangeburg para dar charlas y, los domingos por la noche, llevaban a los pacientes, en autobuses del estado, al local del club que el grupo de Manhattan alquila en la parte oeste de la ciudad. El 1 del pasado julio, transcurridos 8 meses, los archivos del hospital indicaban que, de los 54 pacientes dados de alta bajo la custodia de AA, 17 no habían recaído ni una vez, y 14 habían tenido una sola recaída.
De los demás, 9 habían vuelto a beber en sus ciudades de residencia, 12 habían reingresado en el hospital, y 2 más parecían haber desaparecido del mapa. El Dr. Blaisdell ha informado favorablemente por escrito acerca del trabajo al Ministerio de Salud Mental del Estado, y lo elogió oficialmente en su último informe anual. Se han obtenido resultados aún mejores en 2 instituciones de New Jersey, Greystone y Overbrook, las cuales, debido a su proximidad a los suburbios prósperos, atraen a pacientes de una clase social y económica más alta que la de los pacientes de Rockland. De los 7 pacientes dados de alta de la institución de Greystone Park, en los últimos 2 años, 5 se han abstenido de beber por plazos que varían desde 1 hasta 2 años, según la información de AA. 8 de los 10 dados de alta de Overbrook se han abstenido por un plazo parecido. Los demás han sufrido una o algunas recaídas. Las autoridades no están de acuerdo respecto a la cuestión de por qué alguna gente se convierte en alcohólica. Hay pocos que crean que una persona nazca alcohólica. Dicen que es posible que un individuo nazca con una predisposición hereditaria al alcoholismo, al igual que una persona puede nacer con una susceptibilidad a la tuberculosis. Parece que la secuela depende del ambiente y de la experiencia, aunque una teoría mantiene que algunas personas son alérgicas al alcohol, como lo son al polen aquellos que sufren de la fiebre del heno. El único rasgo que los alcohólicos parecen tener en común es la inmadurez emocional. Estrechamente relacionada con esto es la observación de que un número extraordinariamente grande de alcohólicos pasan sus primeros años de vida como hijos únicos, hijos menores, el único hijo entre hijas o la única hija entre hijos. Muchos han demostrado de niños una precocidad especial y eran lo que se llama niños mimados. A menudo, la situación se complica más por un ambiente céntrico en el hogar, en el que uno de los padres es extremadamente cruel, el otro muy indulgente. Cualquier combinación de estos factores, más 1 o 2 divorcios, tiende a producir hijos neuróticos mal equipados emocionalmente para enfrentarse con las realidades cotidianas de la vida adulta. En busca de escapatorias, una persona puede enfrascarse en sus negocios, trabajando 12 o 15 horas cada día, o en algún deporte o diversión artística. Otro puede encontrar lo que le parece una escapatoria agradable en la bebida. Refuerza la opinión que tiene de sí mismo y, temporalmente, le borra cualquier sentimiento de inferioridad que pueda tener. Beber poco le conduce a beber mucho. Va enajenando a sus amigos y su familia, y sus patrones se disgustan. El bebedor se va consumiendo de resentimientos. Y se sume en la lástima de sí mismo. Se vale de racionalizaciones pueriles para justificar su forma de beber, ha estado trabajando mucho y merece un descanso relajado, le duele la garganta debido a la tonsilectomía que sufría ya hace años y un trago le aliviaría el dolor, tiene un dolor de cabeza. Su esposa no le comprende, tiene los nervios de punta, todo el mundo está en contra de él, etc. etc. Inconscientemente, se convierte en un empedernido fabricante de excusas para sí mismo. Todo el tiempo que está bebiendo, se dice a sí mismo y a todos los demás que se meten en sus asuntos, que puede realmente convertirse en bebedor controlado, si así lo quiere. Para demostrar su fuerza de voluntad, pasa semanas sin echarse ni una gota. Parece sentirse en la obligación de visitar su taberna favorita a una hora determinada cada día para beberse ostentosamente un vaso de leche o una gaseosa, sin darse cuenta de que se está entregando a una especie de exhibicionismo juvenil. Con confianza engañosamente fortalecida, cambia su rutina, permitiéndose beber una cerveza al día, y esto representa de nuevo el comienzo del fin. La cerveza le conduce a más cerveza y luego a bebidas fuertes, y éstas le llevan a una borrachera de primera clase. Lo curioso es que, tanto un éxito de negocios como una racha de mala suerte puede ser lo que ocasione la explosión. El alcohólico no puede aguantar ni la prosperidad, ni la adversidad. Al salir de la neblina alcohólica, la víctima se queda maravillada. Sin darse cuenta de ningún cambio, una costumbre se ha transformado en una obsesión. Pasado un tiempo, ya no tiene
Necesidad de sus racionalizaciones para justificar ese funesto primer trago. Solo está consciente de que se siente inundado por algún malestar o alguna euforia y antes de darse cuenta de lo que le está pasando, se encuentra frente a la barra de un bar con una copa vacía en sus manos y una sensación estimulante en la garganta. Alguna peculiaridad mental le ha permitido ocultar de sí mismo los recuerdos de las angustias y los remordimientos producidos por borracheras anteriores. Después de muchas experiencias de este tipo, el alcohólico empieza a darse cuenta de que no se comprende a sí mismo, se pregunta a sí mismo si su fuerza de voluntad, aunque robusta en otras esferas, puede ser impotente ante el alcohol. Puede dar la batalla por perdida y atentar contra su propia vida. O puede buscar ayuda ajena. Si recurre a Alcohólicos Anónimos, primero se le convence para que reconozca que el alcohol lo tiene vencido y que su vida ha llegado a ser ingobernable. Habiendo logrado esta condición de humildad intelectual, se le administra una dosis de religión en el sentido más general. Se le pide que crea en un poder superior a sí mismo o que, por lo menos, mantenga una mente abierta respecto al asunto mientras se siga aplicando al resto del programa. Cualquier concepto del poder superior es aceptable. Un escéptico o agnóstico puede optar por el ser interno, el milagro del crecimiento, un árbol, el asombro que los seres humanos sienten ante el universo físico, la estructura del átomo o la pura infinidad matemática. Le enseña al neófito que, cualquiera que sea el concepto que se forme, tiene que confiar en él. Y, según su manera, rezar al poder para que le infunda fortaleza. Luego hace una especie de inventario moral de sí mismo con la ayuda privada de otra persona que le parezca. Si le da algún alivio, puede ponerse de pie en una reunión y recitar una lista de sus errores, pero no está obligado a hacerlo. Devuelve todo lo que pueda haber robado mientras estaba borracho y toma disposiciones para pagar sus viejas deudas o para compensar los cheques que emitió sin fondos, hace reparaciones a la gente de la que ha abusado y, en general, endereza su pasado tanto como pueda. En las primeras etapas, no es raro que sus padrinos le presten dinero para ayudarle. Se considera la catarsis como importante, debido a la compulsión que un sentimiento de culpabilidad puede ejercer en la obsesión alcohólica. Ya que no hay nada que empuje más al alcohólico hacia la botella que los resentimientos personales, el novato también elabora una lista de sus rencores y se resuelve a no permitir que estos le agiten el ánimo. En este punto, está listo para empezar a trabajar con otros alcohólicos todavía activos. El proceso de extroversión que el trabajo supone, le hace posible pensar menos en sus propios problemas. Cuantos más bebedores logra encaminar a Alcohólicos Anónimos, más grande llega a ser su responsabilidad ante el grupo. Ahora no se puede emborrachar sin herir a la gente que ha mostrado ser sus más íntimos amigos. Está comenzando a madurar emocionalmente y a dejar de ser uno de los que tienen que apoyarse en otros para mantenerse en pie. Si ha tenido una formación religiosa ortodoxa, generalmente, pero no siempre, vuelve a ser comulgante. Simultáneamente con la transformación del alcohólico va el proceso de ajustar a su familia, a su nueva manera de vivir. El cónyuge de una persona alcohólica, así como sus hijos, a menudo se vuelven neuróticos por haber estado expuestos a los excesos del alcoholismo durante largos años. La reeducación de la familia es una parte esencial de un programa suplementario que se ha elaborado. Alcohólicos Anónimos, que representa una síntesis de ideas antiguas y no un descubrimiento nuevo, debe su existencia a la colaboración de un agente de bolsa neoyorquino y un médico de Akron. Ambos alcohólicos se conocieron por primera vez hace un poco menos de 6 años. Durante 35 años de beber periódicamente, el Dr. Armstrong, para darle al doctor un nombre ficticio, había perdido la mayor parte de su clientela a causa de la bebida. Lo había probado todo, inclusive el grupo Oxford, y no había conseguido ninguna mejora. El día de la madre del año 1935, entró tambaleándose en casa, de la manera típica de los borrachos, llevando una enorme planta en una maceta, la cual colocó en las rodillas de su mujer para después subir la escalera, retirarse a su dormitorio y perder el conocimiento.
En ese mismo momento, yendo y viniendo nerviosamente por el vestíbulo de un hotel de Akron, estaba el agente de bolsa de New York, a quien pondremos el nombre de señor Griffith. El señor Griffith se veía en un apuro. Con el propósito de ganar control de una empresa y restablecer sus cimientos económicos personales, había viajado a Akron para entablar un litigio para conseguir los poderes. Había perdido la lucha. La cuenta del hotel se quedaba sin pagar. Había gastado casi todos sus recursos. El señor Griffith tenía ganas de beber. Durante los años que había trabajado en Wall Street, el señor Griffith había tenido en algunas transacciones un éxito considerable y había prosperado, no obstante, debido a una serie de borracheras inoportunas, había perdido sus mejores posibilidades. 5 meses antes de ir a Akron, había dejado de beber con la ayuda del Grupo Oxford de Nueva York. Fascinado por el problema del alcoholismo, había visitado repetidas veces el hospital de desintoxicación donde había sido paciente para hablar con los interesados. Aunque no realizó ninguna recuperación, descubrió que trabajando con otros alcohólicos, podía aplacar su ansia. Por ser un forastero en Akron, el señor Griffith no conocía a ningún borracho con quien luchar. Un directorio de iglesias, colgado en la pared frente al bar, le dio una idea. Llamó a uno de los clérigos, cuyo nombre aparecía en la lista y, por medio de él, logró ponerse en contacto con un miembro del Grupo Oxford local. Esta persona era amigo del Dr. Armstrong y se las arregló para presentar al médico y al agente de bolsa en una cena. De esta manera, el Dr. Armstrong llegó a ser el primer verdadero discípulo del señor Griffith. Al principio, era un caso poco seguro. Después de pasar algunas semanas abstemio, viajó al este para asistir a una convención médica, y volvió borracho a casa. El señor Griffith, que se había quedado en Akron para allanar algunas dificultades ocasionadas por el litigio, se puso de nuevo a hablarle del programa hasta que volvió a lograr su sobriedad. Los traguitos que el médico se echó de la botella que el señor Griffith le ofreció ese día fueron los últimos que se tomó en su vida. Se alargaba el litigio entablado por el señor Griffith, y él se veía obligado a quedarse otros 6 meses en Akron. Se instaló en la casa de los Armstrong, y los dos trabajaban juntos con otros alcohólicos. Antes de que Griffith volviera a Nueva York, habían ganado 2 conversos más en Akron. Mientras tanto, el señor Griffith y el Dr. Armstrong se habían retirado del Grupo Oxford, porque les parecía que su evangelismo agresivo y algunos otros métodos suyos presentaban obstáculos al trabajo con alcohólicos. Establecieron su propia técnica sobre una base de tomarlo o dejarlo, y así la mantuvieron. Los progresos eran lentos. Después del regreso del señor Griffith al este, el Dr. Armstrong y su esposa, graduada de la Universidad Wellesley, convirtieron su casa en un refugio para los alcohólicos y un laboratorio experimental para estudiar el comportamiento de los huéspedes. Uno de ellos que, sin saberlo sus anfitriones, era maníaco depresivo, se volvió violento una noche y fue corriendo por la casa, esgrimiendo un cuchillo. Lograron detenerlo antes de que pudiera herir a nadie. Pasado 1 año y medio, un total de 10 personas había respondido al programa y se estaban manteniendo abstemios. Lo que les quedaba de sus ahorros personales, los Armstrong lo habían dedicado al trabajo. La nueva sobriedad del médico había revivificado su práctica, pero no hasta un grado que le permitiera sufragar los gastos adicionales. No obstante, los Armstrong seguían adelante con el trabajo, sosteniéndolo con dinero prestado. El señor Griffith, que tenía una esposa espartana, también convirtió su casa de Brooklyn en refugio, muy parecido al de Akron. La señora Griffith, que era de una antigua familia de Brooklyn, consiguió un empleo en un gran almacén y, en su tiempo libre, cuidaba de los borrachos. Los Griffith también tomaron dinero prestado y el señor Griffith de vez en cuando lograba ganar algún dinerito en la bolsa. Para la primavera de 1939, los Armstrong y los Griffith juntos se las habían arreglado para que unos 100 alcohólicos lograran su sobriedad. Los bebedores recuperados, en un libro que publicaron en ese entonces, describieron el programa y relataron sus historias personales.
Su título era Alcohólicos Anónimos. Fue adoptado como el nombre del movimiento mismo, el cual, hasta ese punto, no tenía ninguno. A medida que el libro se iba distribuyendo, el movimiento se difundía a un ritmo acelerado. Hoy, el Dr. Armstrong sigue esforzándose por restablecer su clientela. Le cuesta salir del apuro económico debido a su contribución al movimiento y al tiempo que dedica sin cobrar a los alcohólicos. Sigue teniendo deudas. Siendo un miembro clave del grupo, no le es posible denegar las solicitudes de ayuda que inundan su oficina. El señor Griffith se encuentra aún más apurado. Hace ya 2 años que él y su esposa no tienen hogar en el sentido ordinario de la palabra. De una manera parecida a la de los cristianos primitivos, van de lugar en lugar, alojándose temporalmente en las casas de sus colegas de AA y, a veces, llevando ropa prestada. Habiéndolo puesto en marcha, los 2 iniciadores desean retirarse al margen del movimiento y dedicar más tiempo a restablecerse económicamente. Creen que, dada la forma en que el movimiento está fundamentado, puede seguir funcionando y propagándose casi automáticamente. Debido a la ausencia de una jefatura, y al hecho de que no existe ningún cuerpo oficial de doctrina que se haya de promover, no se preocupan en absoluto de que Alcohólicos Anónimos degenere en un culto. Al leer las cartas archivadas en la oficina de Nueva York, se puede ver fácilmente que el movimiento viene equipado con una especie de arranque automático. Muchos han escrito diciendo que dejaron de beber en cuanto leyeron el libro y convirtieron sus casas en lugares de reunión para los grupos locales. Incluso un grupo bastante grande, el de Little Rock, se inició así. Un ingeniero civil de Akron y su esposa, para manifestar su gratitud por su curación efectuada hace 3 años, han estado regularmente recibiendo alcohólicos en su casa. De 35 de tales protegidos, 31 se han recuperado. 20 peregrinos de Cleveland, contagiados por la idea en Akron, se volvieron a casa para formar su propio grupo. Desde Cleveland, por medios diversos, el movimiento se ha difundido a Chicago, Detroit, St. Louis, Los Ángeles, Indianápolis, Atlanta, San Francisco, Evansville y a otras ciudades. Un periodista alcohólico de Cleveland, afligido de un malestar pulmonar, se trasladó a Houston por motivos de salud. Consiguió un empleo en un diario de Houston y, por medio de una serie de artículos que escribió, inició un grupo de AA que ahora tiene 35 miembros. Uno de los miembros del grupo de Houston se ha trasladado a Miami y ahora se está esforzando por cazar unos cuantos de los borrachos de la colonia invernal. Un viajante de comercio de Cleveland ha logrado iniciar un número de grupos pequeños en diversas partes del país. Menos de la mitad de los miembros de AA han visto al señor Griffith y al Dr. Armstrong. A cualquier ajeno que, como la mayoría de nosotros, se encuentra desconcertado ante las locuras de sus amigos, bebedores problema. Los resultados que se han conseguido le parecen asombrosos. Esto es cierto especialmente en cuanto a los casos más virulentos, algunos de los cuales describimos de forma resumida a continuación, bajo nombres ficticios. Sarah Martin era producto de la época de F. Scott Fitzgerald, los felices años 20. Hija de una familia adinerada, tuvo su primera formación en los mejores internados del este y luego asistió a una escuela privada de educación social en Francia. Después de su presentación en sociedad, se casó. Pasaba las noches bebiendo y bailando hasta el amanecer. Tenía fama de ser una muchacha que podía aguantar mucho bebiendo. Su esposo tenía un estómago débil y ella acabó disgustándose con él. Pasado poco tiempo se divorciaron. Después de que la fortuna de su padre se perdiera en la gran quiebra de 1929, Sarah consiguió un trabajo en Nueva York para ganarse la vida.
En 1932, en busca de aventuras, fue a vivir a París y montó un negocio que prosperó. Seguía bebiendo mucho y permanecía borracha. Más tiempo de lo acostumbrado. Después de una borrachera en 1933, se enteró de que había intentado tirarse por la ventana. Durante otra juerga, logró tirarse o se cayó, no recuerda cuál de los dos, de una ventana del primer piso. Cayó de bruces sobre el pavimento y estuvo hospitalizada durante 6 meses mientras le ensalmaban los huesos, le reparaban los dientes y reconstruían sus facciones. En 1936, Sarah Martin decidió que, si cambiara de ambiente, volviendo a los Estados Unidos, podría beber normalmente. Esta fe infantil en los cambios geográficos es una ilusión clásica que, en alguna que otra época, engaña a todos los alcohólicos. Estuvo borracha durante todo el viaje en barco. Nueva York le daba miedo y, para evadirlo, bebía. Se le acabó el dinero y pidió préstamos a sus amigos. Cuando los amigos le cortaron el suministro, empezó a frecuentar los bares de la Tercera Avenida donde gorroneaba copas a gente desconocida. Hasta este punto, había diagnosticado su problema como una depresión nerviosa. No hasta haberse internado en algunos sanatorios, llegó a darse cuenta, gracias a unas lecturas, de que era alcohólica. Conforme al consejo de un médico, miembro del personal de una de estas instituciones, se puso en contacto con un grupo de alcohólicos anónimos. Hoy día tiene otro buen empleo, y pasa muchas noches sentada encima de alguna borracha histérica para evitar que se tire por la ventana. Ahora con algo más de 35 años, Sarah Martin es una mujer atractivamente serena. Los cirujanos de París le sirvieron bien. El señor Watkins trabaja como expedidor en una fábrica. Lesionado en un accidente de ascensor. En 1927, fue dado de baja con sueldo por la compañía, la cual se alegraba de no ser demandada por daños y perjuicios. Sin tener nada que hacer durante una larga convalecencia, Watkins pasaba el tiempo ociosamente en los bares. Antes había sido un bebedor moderado y ahora, empezaba a irse de juergas que duraban meses. Empeñó sus muebles para pagar las deudas, y su esposa le abandonó, acompañada de sus 3 hijos. En un plazo de 11 años, el señor Watkins fue arrestado 12 veces y cumplió 8 condenas en un correccional. Una vez, cuando le dio un ataque de delirium tremens, hizo correr el rumor de que el condado estaba envenenando el agua para reducir la población del correccional y así ahorrar gastos, lo cual incitó un disturbio en el comedor. En otro arranque de DT, creyendo que el hombre de la celda de arriba estaba intentando echar plomo fundido sobre él, se cortó las muñecas y la garganta con una navaja. Mientras estaba recuperándose en un hospital de afuera, con 86 puntos de sutura, juró renunciar a la bebida para siempre. Antes de que le quitaran los vendajes estaba nuevamente borracho. Hace 2 años un antiguo compañero de copas le inició en Alcohólicos Anónimos y, desde aquel momento no se ha tomado un trago. Su mujer y sus niños se han reunido con él, y su casa tiene muebles nuevos. Empleado de nuevo. Watkins ha pagado la mayor parte de una deuda de 2,000 pesos, incluidas algunas sumas pequeñas que robaba cuando estaba bebiendo y está pensando en comprarse un coche nuevo. A la edad de 22 años, Tracy, hijo precoz de padres acomodados, era director de crédito de una empresa bancaria de inversiones cuyo nombre ha llegado a ser un símbolo de la época. Alocada por el dinero de los años 20. Después de la quiebra de la compañía en 1929, consiguió un trabajo de publicidad y ascendió a un puesto en el que cobraba un sueldo de 23,000 pesos al año. El día en que nació su hijo, Tracy fue despedido de su trabajo. En vez de presentarse en Boston para cerrar un contrato importante de publicidad, se había ido de parranda y había acabado en Chicago, perdiendo así el contrato. Tracy siempre había sido muy bebedor, ahora se convirtió en un vagabundo borracho. Bebía alcohol de quemar y tónico para el cabello, e iba pidiendo limosnas a los policías que, hasta cantidades de 10 centavos, siempre estaban dispuestos a manifestar su generosidad. Una noche de aguanieve,
Tracy vendió sus zapatos para comprarse un trago, y se puso un par de chanclos que encontró en un portal, llenándolos con papel para conservar el calor. Comenzó a internarse en sanatorios, con el objetivo principal de abrigarse. En una institución, un médico logró interesarle en el programa de AA. Como parte de su compromiso, Tracy, católico, hizo una confesión general y volvió a la iglesia, que ya hacía mucho tiempo había abandonado. Se desvió unas cuantas veces más, pero, después de una recaída en febrero de 1939, Tracy dejó de beber. Desde aquel entonces, ha ido ascendiendo. De nuevo en el campo de la publicidad y ahora tiene un puesto en que gana 18,000 pesos al año. A Víctor Hugo le habría encantado el señor Brewster, un aventurero de cuerpo nervudo, impávido ante lo más duro que la vida le ofreciese. Brewster era leñador, vaquero y, durante la guerra, aviador. Durante la época de la posguerra, empezó a andar armado con un frasco y, poco tiempo después, se encontró haciendo un recorrido de los sanatorios del país. Durante uno de sus internamientos, después de oír hablar de las curaciones de electrochoque, sobornó al encargado del depósito de cadáveres para que le permitiera visitarlo cada tarde y meditar sobre los cadáveres. Todo fue bien hasta una tarde en que se tropezó con un cadáver que, por alguna casualidad, tenía las facciones torcidas de manera que parecía estar sonriendo. Brewster encontró Alcohólicos Anónimos en diciembre de 1938 y, después de lograr la abstinencia, consiguió un trabajo de vendedor en el que tenía que caminar mucho. Mientras tanto, empezó a tener cataratas en los ojos. Le quitaron una, lo cual le hizo posible ver a distancia con la ayuda de cristales gruesos. El otro ojo le servía para ver objetos más cercanos. Mantenía la pupila dilatada con un colirio para que no fuese aplastado por el tráfico. Luego empezó a padecer de una pierna hinchada. Con estos impedimentos, Brewster iba andando por las calles durante 6 meses para poder saldar sus cuentas. Hoy, con 50 años de edad, y todavía acosado por sus impedimentos físicos, Brewster sigue haciendo sus rondas y tiene un sueldo mensual de unos 400 pesos. Para los Brewster, los Martin, los Watkins y los Tracy del mundo, así como para todos los demás alcohólicos reformados, hay una agradable camaradería disponible donde quiera que se encuentren. En las ciudades grandes, los AAC reúnen diariamente en sus restaurantes favoritos. Los grupos de Cleveland celebran grandes fiestas en Año Nuevo y otras ocasiones importantes, en las que los miembros consumen galones de café y refrescos. Los de Chicago efectúan una casa abierta los viernes, sábados y domingos, alternativamente en la parte norte, oeste y sur de la ciudad, a fin de que ninguna al sentirse solo, se vea empujado a volver a beber por falta de compañía. Algunos juegan a las cartas y el que gana la partida contribuye con algún dinerito para cubrir los gastos. Los demás escuchan la radio, bailan, comen o simplemente hablan unos con otros. A todos los alcohólicos, tanto los borrachos como los sobrios, les encanta charlar. Se cuentan entre la gente que más disfruta de la sociedad del mundo, lo cual puede contribuir a explicar por qué, al principio, se volvieron alcohólicos.